Amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Ya yo tenía como señales precursoras, diría Nietzsche. Señales precursoras. Era el año 80, ya yo andaba conspirando. Yo en el 78 estaba reunido por allá con Maneiro, Alfredo Maneiro, Douglas Bravo. O sea que ya yo andaba como subversivo en potencia. Subversivo ya en gestación. Y después aquí mismo, recuerdo mis conversaciones con Jesús Ramón Carmona, años después, que era ministro de Carlos Andrés. Sí, cómo no. Llanero, yo lo conocí mucho en Apure. Bueno, yo conocí mucho a Carmona. Y una vez me topé con Carlos Andrés una noche, yo estaba haciendo un curso de ciencias políticas y no tenía computadora, me vine aquí a trabajar, pero eran excusas que yo tenía para ir entrando aquí. Estamos hablando ya de 89, después del Caracazo. Y me consigue él, me estaba un oficial dando una clase de computadora del sistema MS2S, ¿te acuerdas? Bueno, haciendo cursos de computación en la Simón Bolívar. Y de repente se abre la puerta esa que está ahí y tal, y entra, yo miro así, Carlos Andrés Pérez. Me paró firme, claro, señor presidente. ¿Y quién es usted? El mayor Chávez. Ah, usted es el mayor Chávez. ¿Qué hace aquí? Estudiando computación. Lo felicito, sigue estudiando. ¿Y qué está estudiando? Ciencias políticas. Es bueno que estudien ciencias políticas, los oficiales, decía. Nunca se me olvida. ¿Te acuerdas la primera entrevista que hicimos allá en Televen? Sí, cómo no. Fue el 26 de marzo me rompieron el liquiliqui y todo. Las prohibieron. Cuando había democracia aquí, libertad de expresión, un tribunal militar prohibió que transmitieran. ¿Qué libertad de expresión aquella? El 2 de febrero de 1999 es consecuencia directa del 4 de febrero. Aun cuando yo soy de los que cree firmemente que el 4 de febrero fue un acontecimiento legitimado incluso antes de ocurrir. Me explico. Aquí venía una tormenta cuajándose, desde los 70, los 80, comenzaban los 90. Salió el rayo estaba legitimado, era un rayo legítimo, fue un hecho legítimo. Y además fue legitimado inmediatamente, ipso facto, por el mismo pueblo, el gran apoyo, ¿tú recuerdas? Como periodista, no sé, 80%, algo así, de apoyo a la rebelión del 4 de febrero. De un pueblo que estaba cansado, que no veía salida. Ahora, yo diría que desde ese punto de vista, el 2 de febrero, el día de la toma de posesión, después de la gran victoria del 6 de diciembre, fue como la legalización de la legitimidad revolucionaria. Porque estaba legitimada la revolución del 4 de febrero, pero luego se legalizó con el triunfo electoral y el juramento aquel. Podríamos nuestra hablar... llegada aquí, como decía Simón Bolívar. Estamos en el Salón Simón Bolívar, mira ya el padre de la patria. La primera de todas las fuerzas es la opinión pública. De ese punto de vista, bueno, fueron golpes de opinión. Fueron golpes de opinión. Ahora, el 4 de febrero, una revolución legítima, apoyada inmediatamente por esa fuerza de la opinión pública. Y esa fuerza que se desató el 4 de febrero fue la que trajo aquí a Rafael Caldera. Fue la que trajo aquí a este humilde soldado. Y yo te aseguro, estoy seguro, que lo que ocurra en el devenir de este siglo vendrá con el sello del 4 de febrero, lo que siga aconteciendo aquí, a lo largo de los años que vienen. El 4 de febrero es un hecho histórico de una gran profundidad. Partió la historia en dos. ¿Cómo tú haces una revolución sin el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cómo haces una revolución sin el apoyo del pueblo? Hoy tenemos nosotros la revolución socialista apoyada por esas dos grandes columnas, pueblo y Fuerza Armada. De este mismo salón salieron corriendo por allá, por ese pasillo, a la puerta trasera de la historia, tú sabes quiénes, ¿no? Los contrarrevolucionarios que pretendieron desconocer el ritmo de la historia, porque es eso, José Vicente. Tú me preguntas, 4 de febrero, 2 de febrero. Son como dos puntos de una línea que se ha convertido en un proyecto nacional de desarrollo. Yo estaba recordando que nosotros el 4 de febrero traíamos ya
lo que llamábamos el libro azul. Era un folleto muy modesto, pero ahí estaba ya planteado las líneas gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahora, había que pasar por la Asamblea Constituyente. Y esto es importante también decirlo. Nosotros el 4 de febrero no traíamos ningún plan de instalar en Venezuela una dictadura. En contrario, era llamar a una Asamblea Constituyente. Vino el fracaso militar, vino el por ahora. Bueno, 7 años después, ¿no? Del 92 al 99, ese 2 de febrero yo firmé el decreto llamando a referéndum para la Asamblea Constituyente. Es decir, el por ahora vino a continuar. El proceso del 4 de febrero continuó su rumbo, que quedó trunco el 2 de febrero. Y aquí vamos, este es el rumbo del 4 de febrero, lo que venimos siguiendo. Recordemos que Venezuela venía saliendo de la larga noche gomecista, de la larga dictadura, férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. Ahora, el proceso, sobre todo, no digamos tanto con el general López Contreras, pero con Medina Angarita. Medina Angarita comenzó una apertura democrática. ¿Quién lo puede negar? Ahí están las evidencias históricas. Y por eso digo, fue abortado ese proceso hacia la democracia por un golpe de Estado ahistórico, antihistórico, un aborto, pues. Ahora, el 4 de febrero es totalmente contrario. Aquí Venezuela venía en una degeneración indetenible de la llamada democracia punto fijista hacia una dictadura, incluso ya con colmillos, porque poco se ha hablado de esto. Nosotros en verdad, a mí me llaman tirano, dictador, soy un antidictador. Había un grupo de generalotes y un grupo de la oligarquía venezolana que tenía casi que listo el golpe de Estado, bueno, por esos años, 91, 90, 91, sobre todo después del Caracazo. ¿Tú no recuerdas el gran papel protagónico que jugó, entre otros, el general Aliegro? Y la clase política se replegó. Y luego surgió la tesis de salida de los salones de la burguesía, de los equipos de pensamiento de la burguesía. Incluso en Estados Unidos estaban ya aceptando la tesis de que en Venezuela no había más alternativa que un golpe de Estado. Nosotros produjimos, entre otras cosas, el aborto de ese golpe de Estado. Pero fue el parto revolucionario, el 4 de febrero, muy, muy, muy distinto, totalmente contrario al aborto del 18 de octubre. Esto sí fue una revolución, la de febrero, la del 4 de febrero, y lo estamos demostrando en estos 20 años. Y lo seguiremos demostrando en los próximos 20, y en los próximos 40, y en los próximos 80. Una verdadera revolución, la última del siglo XX. Tú sabes que, Venezuela, a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, se acostumbró, la historia venezolana se acostumbró a presenciar la llegada primero a la Casa Amarilla y luego a este palacio, a esta casa, de hombres, partidos o movimientos que prometieron muchas cosas, pero luego aquí fueron incapaces de hacer el más mínimo cambio. Bueno, y eso vino arrastrándose desde los tiempos del mismísimo José Antonio Páez, José María Vargas, luego los Monagas, luego los compañeros de Zamora, de la Guerra Federal, casi todos llegaron a presidente. Joaquín Crespo, Ignacio Andrade, Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, no fueron capaces de impulsar ningún proceso revolucionario, ningún cambio verdadero, no fueron consecuentes con las promesas, en algunos casos revolucionarias, como el caso de Guzmán Blanco o de Joaquín Crespo, y el siglo XX ni se diga, terminando con Betancourt y todas aquellas propuestas de acción democrática, de COPEI, todo eso fue un gran fiasco. Nosotros no podíamos llegar aquí a convertirnos en un fraude más. Contra viento y contra marea teníamos que venir a cumplir con un compromiso y con un proyecto, y eso fue lo que desató el golpe de Estado del 11 de abril. Yo recuerdo aquel paréntesis entre diciembre, 6 de diciembre y 2 de febrero, en
la Viñeta, llegaba mucha gente, porque a mí se me acabó la libertad el mismo día que ganamos las elecciones, rumpa la Viñeta. Y allá llegó mucha gente a hacer propuestas. El primero que llegó, uno de los primeros, en la mañana del día siguiente fue el embajador Yankee con la visa y una carta de Mr. Clinton invitándome a la Casa Blanca. Y después llegó gente de, bueno, casi toda de la pequeña o de la gran burguesía, ¿ve? Ahora, de los altos mandos militares, ¿ve? Ahora, recuerdo algunas personas que llegaban a decir, bueno, la constituyente, sí, pero el Congreso la puede convocar para que usted para que usted se preserve. Y lleva hasta decretos redactados. Recuerda tú que tenía mayoría Acción Democrática y Copey en aquel Congreso, y casi todos los gobernadores eran de oposición, y la Corte Suprema de Justicia dominada por la burguesía. Bueno, el poder electoral, el Estado estaba intacto, solo estaba yo ahí como una cabeza de playa, pues el gobierno que se estaba instalando. Ahora, yo creo que fue un gran acierto mantener con una firmeza, a prueba de todo, el proyecto constituyente y haber firmado el decreto contra viento y marea. Creo que fue el primer gran acierto. Yo creo que sí. Alguien pudiera decir, bueno, que hubo una primera etapa donde no se aplicó a fondo la revolución, es cierto, pero es que si la hubiéramos tratado de aplicar a fondo, quizá hubiéramos abortado el proceso, porque se trata de la viabilidad. Recuerdo ahora mismo al profesor Sanz, a los profesores Sanz, Calcaño, de Barbieri, y la tesis de la viabilidad de los proyectos, ¿no? Es decir, era viable desde el punto de vista político iniciar el gobierno ya con un proyecto profundamente revolucionario. Había viabilidad política. ¿Cómo? Con casi todo el Estado en contra. Había viabilidad social, había viabilidad económica, no teníamos ni recursos para pagar sueldos. La primera ofensiva que teníamos que lanzar era la Asamblea Constituyente. Recuerdo lo económico que, bueno, lo dejamos casi que intacto, pero había que abrir como la brecha política al sistema, ¿no? A través de la Asamblea Nacional Constituyente. No creo que haya sido ninguna concesión, creo que estábamos estudiándonos, la burguesía criolla, el imperialismo tratando de rodearme, tratando de anularme y anularnos, y yo también, apenas con 40 años, yo te decía que cuando vine de teniente aquí, ya yo andaba conspirando, no fui ningún improvisado. Así que estábamos como esos boxeadores en el primer round. Se aprueba la Constitución, como tú sabes, como sabemos, y luego viene la relegitimación, la segunda victoria, y luego las leyes habilitantes que comienzan a poner el punto sobre la I, o los puntos sobre las I. La ley de tierra, acuérdate que la quemaron por ahí en la calle, la ley del petróleo. Aquí vino no sé cuántas veces el embajador norteamericano con los altos representantes de la ExxonMobil, la ConocoPhillips, la Chevron Texaco, los ingleses con, ¿cómo se llama?, la Shell y no sé cuántas más. Y entonces recuerdo una conversación de un viejo y ex amigo nuestro en su apartamento. Me dijo, Hugo, si no echas atrás las leyes habilitantes, viene un golpe. Le dije ya a punto de amanecer, le dije, los esperaré. Pero yo no voy a echar atrás esto es parte de la vida, que está empeñada mi vida. Entonces ahí se rompió todo. Pero o sea, ahí comenzó de verdad la batalla, después de los escarceos iniciales del 99, del 2000, del 2001. Lamentablemente hay quienes, a pesar de las acciones, no aprenden. En la oposición venezolana hay varios ejemplos de ello, quienes, a pesar de lo largo del camino y de las acciones, no aprendieron o no aprenden. ¿Tú sí has aprendido? En mi caso, modestamente lo digo, siempre he tratado de aprender, de asimilar conocimiento, de asimilar experiencia, y con eso nutrir más aún esta voluntad de vivir y de luchar y de vencer, que a uno lo impulsa. Hay que aprender todos los días, uno tiene que tratar de aprender, de sacar lecciones de las más duras realidades. Una vez el general Pérez Arcay, hace tiempo,
Él no sabía para nada que yo andaba ya en el movimiento revolucionario, pero yo le preguntaba muchas cosas. Y me veía, nos conseguíamos muy frecuentemente en la librería El Incendio, ahí en el Círculo Militar, o allá en el ¿cómo se llama?, en la oficina del Ministerio de Defensa, donde editaban libros, por allá en un viejo galpón. Ahí nos topábamos buscando libros. Entonces me decía: Chávez, yo lo veo a usted buscando libros y preguntando cosas. Usted fue invadido por la angustia del conocimiento. Y es verdad, hace muchos años que yo fui invadido por esa angustia y por esas ganas de aprender, esas ganas de conocer, esa voluntad de conocer. Y luego cuando sentí que estaba atrapado por esta corriente que aquí me trajo, con más razón. Cuando te contaba que Carlos Andrés me consiguió por ahí estudiando computación, dando los primeros pasos, estudiando la ciencia política, es porque yo sentía necesidad de estudiar, de conocer más la ciencia política, la ciencia del gobierno. Muchos años estudiamos y yo, lo que es el gobierno, lo que es la nave del Estado, los poderes del Estado, el derecho comparado, la estrategia militar, la estrategia política, la geopolítica. Todo eso me ayudó mucho y nos ayudó mucho, a cumplir esta tarea que estamos cumpliendo. Aprendizaje, pero ¿qué más hay? Aprendizaje en la acción. Yo te mostraba allá en el patio de honor de armas de la Escuela Militar, aquel diario mío de 1974, y el día aquel en que llegó Carlos Andrés otra vez al patio, el día que asumía la presidencia, al día siguiente, pues, al desfile militar. Y yo, que tenía 20 años, escribí ahí, yo no sé de dónde salió eso, no recuerdo. Algún día veo al nuevo presidente y algún día me gustaría o quisiera tener la responsabilidad de llevar las riendas de la patria de Bolívar. Una cosa así escribí. Es decir, Nietzsche hablaba de las señales precursoras. Yo creo que a mí me ocurrió eso, José Vicente. Y desde entonces yo me vine como que preparando. Algo me impulsaba, una voluntad interna, secreta, escondida, quizás genética. Bueno, no sé de dónde, pero también de cómo yo nací, dónde crecí. Yo recuerdo haber visto a Rómulo Betancourt con un liqui blanco que cruzó el Puente Páez, el río Boconó. Nos llevaron en un camión de estaca a los niños que éramos, a mirar al presidente que pasaba a entregar tierras de la reforma agraria. Si mal no recuerdo, iba con John Kennedy, que vino aquí, tú sabes, a entregar tierras. Era la Alianza para el Progreso. Yo recuerdo a unos jóvenes norteamericanos que llegaron a Sabaneta por esos años. Yo era monaguillo, te estoy hablando hace 50 años, y nos enseñaban a algunas palabras de inglés y repartían avena Quaker. Era la Alianza para el Progreso. Pero también recuerdo en los montes de San Hipólito, por el Caño de Raya, que había unos señores que los llamaban los guerrilleros. Ve dónde uno nació y dónde fue creciendo. Hay como una magia. Pérez Arcay dice que una mano invisible fue colocando fichas en un tablero. Pero bueno, sí, hay cosas más allá, a veces incluso de lo racional. La intuición, por ejemplo, a veces es irracional. ¿Cuál crees tú? A veces tú hueles algo. Me dijo Putin: oye, Chávez, ¿cómo tú aguantas 10 horas en un mensaje a la nación? Le digo: no fueron 10, 9 horas y media. Quizá como cuando uno tiene una gran responsabilidad, ¿no? Tiene un desafío muy grande. Alguien dijo: si un perro bravo me persigue, soy capaz de saltar 8 metros de una cerca de 8 metros. Y no sé. Son fuerzas que uno tiene por dentro y acumuladas, y en el momento requerido por una situación se manifiestan, pues. Es vocero de la oligarquía que se equivocó, pero de cabo a rabo, el 11 de abril. El 11 de abril, pues ellos pensaron que tenían el mandado hecho porque lograron reunir más de 100 generales y almirantes. Es decir, un batallón de generales y almirantes, un batallón. Pero ese batallón de generales y almirantes no logró alzar ni un pelotón de soldados. Entonces, sigue equivocándose la burguesía venezolana si cree, y hoy se equivoca más que ayer,
que va a conseguir en la Fuerza Armada venezolana una corriente que lo apoye. La Fuerza Armada está unida y hay una Fuerza Armada hoy, desde los altos mandos hasta esos cadetes nuevos, estos soldados, los reclutas, los que entraron, que son los hijos del pueblo, muy claros acerca de cuál es su rol, cuál es su papel en esta historia, pues. Pero bueno, la oligarquía tendrá, ojalá que no se equivoquen, porque les va a pasar, si se equivocan, otra vez la planadora de la historia por encima. Sería un suicidio, en verdad, si ellos se lanzan por el camino de buscar un golpe de Estado, desestabilizar al país, que si las guarimbas, que si los paramilitares, que si el llamado a una invasión. Nada de eso va a ocurrir en Venezuela. Vamos a amarrarnos a la paz. El amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos